Muy buenas tardes, como se los habíamos prometido, estuvimos hablando con el doctor Alonso Ramírez de la Facultad de Ciencias de la Tierra, un experto, miembro del Comité Geológico Hidrometeorológico, y hemos estado hablando con él en estos programas sobre todo aquello que es fascinante, que es el mundo pues obviamente de las ciencias de la Tierra, de la geología. Él tiene un doctorado y tiene estudios en Alemania, ya nos ha estado contando todo esto que lo hace ser un experto, pero yo me quedé con muchas dudas. Doctor, buenas tardes Buenas tardes nuevamente. nuevamente, gracias. Gracias a usted por estar aquí, gracias también a su esposa que nos acompaña acá, que está de público hoy. Y yo me quedé con muchas dudas en el programa anterior porque eh, este programa lo titulamos Mitos y Realidades. Ah, bien. A ver, vamos, tenemos muchos Hay mitos, mucha tela de dónde hay cortar. mucha tela. Y yo voy a empezar con el primero que se me viene a la Ujú. mente y que lo estuvimos platicando usted y yo en una llamada telefónica. Y cuando de repente la gente dice, es que, digo, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey a través de Tech Sounds. Y aquí en la ciudad de Monterrey hay un cerro que está en medio, pues prácticamente, digamos que no está como que cerca de otras montañas, Ujú. y está así, hay una que es un chipote, Ujú. y se le conoce como el Cerro del Topo Chico. Así es. Y mucha gente dice, es que es un volcán que en cualquier momento vuelve a hacer erupción. ¿Es un volcán el Topo Chico, el Cerro del Topo, como le El- conocemos? claro, el único volcán que hay por ahí es el del Estadio de los Tigres. Ese es el único Muy buena volcán. respuesta, doctor. No, Muy buena respuesta. desafortunadamente en esta región, digo, desafortunadamente desde el punto de vista geológico, no tenemos ese tipo de edificios. En el caso, primero voy a particularizar en el caso del Topo Chico y después podemos platicar un poquito de los volcanes, pero bueno, el caso es que el Cerro del Topo Chico realmente es una pequeña estructura del frente de la Sierra Madre. La Sierra Madre Oriental es lo que conocemos aquí, lo que tenemos aquí a nuestra, pues enfrente prácticamente, Sí. Monterrey, ciudad de las montañas. ¿Cuáles son las montañas? Pues es el frente de la Sierra Madre, que hace una curvatura muy interesante viniendo del sur, digamos, de Allende, Villa de Santiago o Santiago, da la vuelta en Monterrey y continúa hacia Saltillo. Entonces, esa sierra pues es un tren de montañas, no es únicamente una línea, son varias líneas. Si uno ve las imágenes satelitales, verá que es una curvatura y en el frente hay unos pequeños pliegues. ¿Qué significa eso? Que pues digamos que toda esta región es un cinturón montañoso plegado que originalmente era fondo marino y que después fue levantado, ¿Cómo? ¿Formaba parte del mar? por supuesto, por O sea supuesto, que gran donde parte, está mi casa, de cuenta que por era mar. supuesto, por supuesto. En esa región del país, digamos, los océanos entraron hace aproximadamente, déjeme decirle, unos 170 millones de años, más o menos. Empezó así Wow. de una manera medio discreta, en la medida que se fue abriendo, rompiendo Pangea, se abre el Golfo de México y se empiezan a disgregar masas continentales y empieza a entrar el agua marina. Y digamos, aquí en esta región en particular, en el área metropolitana de Monterrey, los mares se retiraron hace aproximadamente unos 60 y poco más de 60 millones de años, casi a la par del gran impacto meteorítico en Yucatán. Entonces, volviendo al Cerro del Topo Chico, pues sí aparece como una pequeña estructura un poco aislada del frente de la Sierra Madre, y las personas pensaban en eso porque hay aguas, ¿cómo se llama? Termales. Aguas termales. No, perdón, minerales. Claro, pero no, también, También también hay hay aguas, sí, sí, termales. sí, sí, Ah, sí, sí, pero la cuestión es que no tienen, las aguas termales no necesariamente tienen que ver con una estructura volcánica, puede ser que sea un flujo subterráneo que el agua llegue a profundidades mayores, atrae consigo ciertos elementos y la temperatura reinante abajo, porque en la medida que bajemos, la temperatura va a ir aumentando, o sea, digamos, la superficie tiene una cierta temperatura y ya se irá paulatinamente aumentando en lo que conocemos como gradiente geotérmico. Entonces, el hecho de que está medio aislado y el hecho de que tiene esas aguas minerales y termales, dices, bueno, es un volcán. Pues sí, pero también el Topo Chico en esa estructura fue extraída caliza. sí.
para las pedreras, para la industria del cemento, y eso no es una roca volcánica. El cemento no se hace de roca volcánica, se hace de roca caliza. Muy buen Entonces punto. ese es otro, digamos, argumento que realmente no es necesario argumentarlo, porque vaya, la roca nos dice, no, pues esto era una zona marina y no Pues tiene nada que usted ver. porque sabe, doctor, pero Bueno, los que somos, como luego sí. dicen, ciudadanos de a pie, me llama mucho la atención ahorita que usted dice eh, que no es un volcán y nos llama mucho la atención. A mí me tocó en alguna ocasión ir a dar apoyo Uh-huh. cuando yo trabajaba en desarrollo social. Hubo una tormenta tropical que Uh-huh. hizo que se llenaran, porque adentro de los pozos que Sí, vemos ahí, que habían unas sí. pedreras antes, la gente de aquí de Monterrey va a saber a qué me refiero. Si usted ve el Cerro del Topo, hay unos grandes cráteres que se hicieron con Sí, la extracción sí, sí, sí. ¿de qué dijo? De De caliza. caliza, De de caliza caliza. para hacer el cemento. Así es. Y Bueno, entonces adentro quedaron unos pozos enormes y créame que viven decenas de familias. claro. Con casas, no creo que de cartón, no, casas de hasta de 2 pisos, y te quedas impresionada Claro. de cómo viven en esa parte del Cerro del Sí. Topo. Pero entonces no es un volcán. No es un volcán. Si Así alguien ya, quiere ir a un volcán, que vaya el fin de semana a ver un partido. pero, Sí. pero entonces ya nos quitamos Sí, no lo ese es. mito de que el volcán, para que veas esos Ande. chismes, que el Cerro del Topo Chico no es un volcán porque su material no proviene Sí, las rocas son sedimentarias y no son volcánicas. Exactamente. Así. Y esto de las aguas termales, yo también había escuchado algo de eso, y por ejemplo acá en la zona de la Azufrosa de Saltillo, Uh-huh. bueno, es acá realmente por Icamole. Sí, las termas de San Joaquín. Sí, por allá, Por sí, toda esa zona. Sí. También me llama mucho la atención. De hecho, cuando uno va a las termas, pasa una semana y uno de repente se huele la piel y todavía hueles a qué. A azufre, iba a decir a diablo, pero Sí, sí. pero ¿qué componentes Sí, es tienen azufre, las aguas es azufre, termales? son aguas azufrosas que Así. tienen bueno, hay una disciplina o hay una línea de trabajo de investigación que es la balneología y que tiene que ver precisamente el uso, la aplicación de aguas termales para tratar cierto tipo de afecciones en la piel, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el agua tiene su flujo superficial, como ya lo comentábamos en el programa pasado, pero también tiene una dinámica al interior de la Tierra. O sea, puede llegar a grandes profundidades, insisto, donde hay mayores temperaturas, y esa agua tiene una capacidad de disolver ciertos elementos que están en las rocas de abajo y se los trae. Y se los trae. Entonces el agua viene cargada de ciertos elementos. A veces le dice minerales, pero realmente en el sentido estricto no son minerales, porque los minerales son componentes sólidos. Otro mito. Sí, cuando dicen, no, vitaminas y minerales, pues no andamos mordiendo un cuarzo, o no andamos mordiendo una calcita. O sea, son elementos químicos que son necesarios, por supuesto, que el zinc no es un mineral, es un elemento químico, pero bueno, así le decimos, vitaminas y minerales, hay que alimentarnos bien. El caso es que vienen disueltos esos elementos en el agua y pues le dan ese olor. Incluso en ocasiones podemos encontrar manantiales con ciertas coloraciones y tiene que ver con la historia del flujo. Es una historia del flujo. Entonces no necesariamente tenemos que esperar o debamos esperar un manantial termal en una zona volcánica. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Entonces, ni tener aguas termales quiere decir que haya un volcán. Sí, no necesariamente. No claramente hay zonas en donde hay volcanismo activo. Hay que recordar que hay países que ha sido muy eficiente el uso de la energía geotérmica. ¿Por qué? Porque mi país está lleno de volcanes. O sea, hablemos de, por ejemplo, de Islandia, que geológicamente es una maravilla, y pues tiene volcanes activos. O, por ejemplo, Costa Rica, que son los campeones de medidas ecológicas. Sinceramente no recuerdo el porcentaje, pero si mal no recuerdo, más del 75%, Wow. Una cosa así es de energía geotérmica. Italia tiene también una experiencia muy importante. Nuestro país pues es un uso limitado por las condiciones geológicas. Entonces en esas zonas pues obviamente sí hay aguas termales. Hay que pensar, por ejemplo, la planta esta que está en Los Azufres, en Michoacán.
o en Cerro Prieto, en Baja California, que se aprovecha esa energía. Doctor, aquí en México, siempre cuando pensamos en volcanes, pensamos pues en el Popocatépetl. Claro. Y porque es el que tenemos como que más a la mano información, están emitiendo claro, a veces hasta en claro, vivo, cuando claro, tiene sí, algunas... Don Goyo. Sí. ¿Qué otros volcanes tenemos en México? Necesitaríamos como unos 10 programas Para hablar, pero para hablar como, de todos esos, pero lo podemos sintetizar. Los más representativos. Sí, claro. Lo más representativo es lo que se conoce como cinturón volcánico mexicano, o lo que en la escuela conocimos como eje neovolcánico, ya no se usa tanto ese término, que son miles de aparatos volcánicos. Y claramente nos llama la atención los más grandes, los más altos, o los que presentan mayor actividad. El pico, hay que recordar que el pico más alto de nuestro país es el pico de Orizaba, que es un volcán. Está en Veracruz. Está en Veracruz, tiene 5,700 y tantos wow. Metros de altura. Pero actualmente los que hay una red de monitoreo vulcanológico, tanto el Popo como el de Colima son los que están siendo monitoreados constantemente en esa red. Pero hay otros, y eso es muy curioso, y qué bueno que se da la oportunidad de tocar el punto, pero digamos el volcán que es más tristemente célebre en nuestro país es el Chichonal. El Chichonal, que está en el estado de Chiapas, que hizo erupción en el año de 1982 y murieron más de 2,500 personas. Exacto. Entonces, esa ha sido la mayor catástrofe volcánica de nuestro país. Como la más contemporánea que tenemos. Sí, de hecho sí, porque históricamente ha habido otras, por ejemplo, el volcán de San Martín, que está cerca de los Tuxtla, en el estado de Veracruz, hizo erupción. Bueno, el Popo está haciendo erupción, tiene un periodo ya muy prolongado, desde mediados de los 90s, y qué bueno que está ocurriendo, porque eso significa que el sistema se está despresurizando. O sea, mientras haya salida, qué bueno. El problema es cuando uno se pone a pensar, a preocuparse, es cuando se detiene y dices, algo puede pasar. Pero afortunadamente hay muchas herramientas para monitorear, geodésicas, de los gases, sísmica. Entonces, pues, esas estructuras están siendo revisadas minuto a minuto. Doctor, y esto de que decimos de repente, otro mito que de repente dicen, ay, es que si explota un volcán va a venir un gran sismo, que están relacionados los sismos, por ejemplo, que suceden en septiembre en la Ciudad de México. Ya casi se nos está haciendo una tradición, una muy desesperante y catastrófica tradición. Sí es cierto, si hay una relación entre, estamos hablando de mitos y realidades, sí, con el claro. doctor Alonso Ramírez. ¿Sí existe una relación? Es bien interesante el punto, porque en algunos casos sí se ha comprobado que hay una relación. Pero primero toquemos el punto de septiembre. Septiembre, mes de los sismos. No es así. Fue un caso bien curioso porque, digamos, los colegas sismólogos, los colegas geofísicos, pues se enfrentan a ese mito. No es así. No es septiembre, no necesariamente que tiemble. Quizás llega un septiembre y tiembla de nuevo, ¿no? Sí. Pero fue una cuestión bien circunstancial. O sea, no hay unas... Nuestro calendario no tiene nada que ver con el calendario de la Tierra. ¿Es el periodo de retorno que hablábamos en el programa anterior? Así es, correcto. Entonces, pues ocurre, pero pues no tiene nada que ver si es año bisiesto, no tiene nada que ver con eso, casualmente ocurrió así. Ahora, el caso de los sismos y los aparatos volcánicos, claro que hay sismos que están asociados al aparato en sí mismo. Hay tremores que son enjambres de sismos que anteceden a la erupción volcánica, pero también puede ocurrir que en otro lugar del planeta haya ocurrido un sismo muy grande, y pues claramente que esto, digamos, vamos a decirlo así, hace vibrar a la Tierra. Entonces no es que un sismo en otro lugar del planeta provoque la erupción, sino que más bien la puede desatar. Porque trae algunos desequilibrios en el interior de la Tierra, y que lo que ya está a punto de suceder, suceda. Es como pasarle a lo mejor podemos tener un vaso en la orilla de la mesa y ahí se puede quedar toda la vida, pero si nosotros pasamos así, le damos un toquecito, podrá bastar para que se voltee. Claro. Está en una situación no completamente estable. Lo mismo ha ocurrido con los impactos meteoríticos. Los impactos meteoríticos
hay algunos muy célebres, como el de Yucatán, que nuevamente se discute, y se discute seriamente si esto llevó directamente a la extinción de los dinosaurios. Puede ocurrir que en un lugar de la Tierra se presente ese impacto y en el otro lado se desate vulcanismo. Pero claro, la energía de un impacto como el del Chicxulub de hace 66 millones de años es una energía pues tremendísima, ¿no? Sí puede haber relación, pero no es obligatorio. No es Así obligatorio. es. Sí. Yo de repente me pongo a ver, a mí me encanta, pues traigo una formación periodística de muchos años y sí, como que te quedas ya, ¿no? En ese tema de estar viendo qué sucede en otras partes del Claro. mundo. Y de repente, bueno, yo he observado y puede ser otro mito, que de repente cuando hay un sismo, no sé, ha habido sismos, así que yo recuerde súper importantes ay, se me va el nombre, no sé si fue el de Armenia. Bueno, el de Turquía, El de Turquía, sí, perdón, sí, el de sí. Turquía, sí, En disculpa. Eh, Anatolia, sí. que fue Sí, tremendísimo y sí. hay otros que ha habido en Japón, por En Haití, ejemplo. el de Haití también fue El de desastroso. Haití, yo me acuerdo Sí. que en esa época, ya estoy diciendo mi edad, pero en aquella época me acuerdo que teníamos noticieros solamente del tema de Haití, Sí, porque fue un sí, terremoto catastrófico. sí, por supuesto. Em, claro, eso sí, bueno, tampoco no es así de que si ocurre uno muy grande acá, tiene que ocurrir otro del otro lado del mundo. No, Sí, no es así. Depende de la geometría. Hay que recordar que nuestro planeta está formado por placas, que son las placas tectónicas. Es bien interesante que el hombre primero llegó a la Luna antes de entender la dinámica de las placas tectónicas. Entonces, el hombre llegó primero al espacio antes de entender qué estaba pasando en nuestro planeta. Y todavía faltan muchas cosas por descubrir, por supuesto, y por entender. El caso es que se puede mover una y pues puede tener una repercusión en otra, pero también no es una regla de que se mueve de un lado y se tenga que mover del otro. Ahora bien, ¿cuál ha sido la catástrofe en estos lugares? La construcción en zonas de fallas. La construcción en zonas en donde ya se sabía que aquí ocurre una falla. ¿Y qué es un sismo? Pues el sismo es la liberación de la energía en un sistema de fallas. Hay de muchos tipos, pero digamos así de manera simplista, pues tiembla porque se mueve. Entonces, si hay rasgos geológicos que te dicen, oye, en esta zona está pasando, aquí hay una falla, ¿sabes qué? Evítala. claro. El de Haití, por ejemplo, pues, fue una destrucción total, porque está directamente, la ciudad está fundada sobre un sistema de fallas. Fíjese que esto me lleva a otro mito que también se dice mucho, que va a llegar un momento en que California, en los Estados Unidos, y California, Mm. la Baja Baja California California. de nosotros, pues se van a despegar del continente. ¿Esto es un mito o es algo que tiene alguna posibilidad de suceder? Afortunadamente, no es un mito. Afortunadamente no Porque, es un porque mito. afortunadamente, doctor, me Porque da miedo. es un laboratorio súper interesantísimo. A ver. Eh, la apertura del Golfo de México, discúlpame, la apertura del Golfo de California, tengo que Sí. cambiar de coordenadas, Ah, al otro lado hacia el Pacífico. La apertura del Golfo de California es la respuesta a ese sistema. Entonces, ya Baja California se separó bueno, ya se formó Baja California en virtud de que se abrió el Golfo de California. Es un sistema de fallas que no es la falla de San Andrés, es el sistema de fallas de San Andrés, que se inicia en la parte más al norte del Golfo de California, se extiende hacia el noroeste y va a romper ese pedacito de continente, por supuesto que sí. Y lo que hoy es la península, pues va a ir corriéndose hacia el norte, y en un futuro, pues ya vamos a tener un pedacito de México, a lo mejor cerca de Canadá. sí, como, Si es que existimos todavía en ese tiempo. Pero vaya, en ese sentido hay otras regiones de nuestro planeta en los cuales se está dando esa separación. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos el ciclo de Wilson, que es la formación de continentes y la destrucción de continentes, o separación de continentes. Más claro. no destrucción, separación. Y en África, en la región oriental de África, hay un lugar que se llama el Rift de África Oriental, se está abriendo. El, 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 el Golfo de Adén, el Mar Rojo, se abrieron.
Entonces aquí viene un tema interesante que un dice, tema hasta bíblico. Precisamente, tal vez quien haya arrastrado el lápiz para escribir la Biblia con un designio, no sabemos, haya observado eso. Claro. Haya observado. Pero efectivamente, esa masa de agua pues no existía porque el continente estaba unido. Pero sí se va. Sí. Bueno, no se va a separar, se está separando. Se está separando por supuesto. toda la parte de Baja California. Así es. Y también la California. Sí, una parte de la California, Una por parte supuesto. De la California. Sí. Es un sistema que le llamamos de fallas transformantes, que una masa se va para un lado y la otra masa se va para otro lado. Bueno, entonces esto ya no fue un mito, esto sí ya fue Eso sí es una realidad. Eso es una realidad. Digo, afortunadamente, porque pues nos permite entender lo que está sucediendo en la Tierra. Digo, claro. Obviamente habrá daños, habrá problemas como el sismo de 1906 y luego uno de 1980 y tantos, sí. Que pues trajo muchísimos daños. Sí, la verdad es que en una época que fuimos a California, yo andaba muy feliz, pues andábamos de vacaciones y de repente, no sé por qué, era una Navidad y luego de repente estaba yo sintiendo así, luego de repente se sintió como un así nada más. Sí. Y dije yo, se me olvidaba que estamos en una zona sí. No le quise decir nada a mi hija esa vez, porque dije yo, para que no se asuste, sí. Pero bueno, vamos a cambiar las coordenadas. Estamos platicando con el doctor Alonso Ramírez, él es especialista en geología, tiene un doctorado en geología y pertenece a la Facultad de Ciencias de la Tierra, y nos da mucho gusto porque ya tenemos muchas ganas de hacer este programa de mitos y realidades. Yo lo pensaba y cada vez que iba al Comité Hidrometeorológico de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Espacio Público, yo decía, yo tengo que tener un programa de mitos y realidades. Y nos vamos de las Californias acá, regresamos acá a la parte del noreste del país. Yo sé que todavía es un tema que usted lo va a ver, no le voy a pedir una postura oficial, pero quiero entender lo que acaba de suceder hace poco en Tamaulipas, donde se abrió una grieta. Sí. Y la grieta, y uno pensaría, pues es que fue el agua que la abrió. ¿Qué habrá pasado? Así usted hacía a grosso modo que nos diera una explicación. Es una buena pregunta a la cual en este momento no tengo una respuesta. Una buena respuesta. Normalmente cuando la pregunta es muy buena, la respuesta no lo es tanto. No podemos hablar así a ciencia cierta porque no hemos trabajado todavía en ese punto en particular. Pero ¿qué es lo que pasa en el contexto geológico de esa zona? Que también es, pues al final de cuentas, es Tamaulipas, ¿verdad? Es en Tamaulipas, sí, pero es el mismo contexto geológico que nosotros tenemos en algunas regiones del sur del estado y donde efectivamente sí hemos trabajado en el Cuerpo Académico de Cuencas Sedimentarias de México con un grupo de colegas. Y recientemente hemos publicado algunos trabajos, yo voy ahí como coautor, no soy el autor principal, pero pues he participado en la parte geológica, y que tiene que ver con el desarrollo, más bien no el desarrollo, sino más bien la actividad en algunas fallas antiguas y que se reactivan. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesaría encontrar es precisamente si hay una combinación entre una extracción muy intensa de agua, porque es una zona de cultivos, creo que me parece que son cultivos de olivos, de árboles de olivo. No estoy muy seguro, porque insisto, no hemos hecho trabajo de campo en particular. Nos interesa saber, si fue efectivamente la extracción de agua que lleva a la compactación de un suelo y el descenso, ¿no? Claro. Pero nos interesa ver si la ruptura, esa grieta, tiene que ver con patrones geológicos. Entonces, esa parte para nosotros es sumamente interesante porque nos permite entender que algo que nosotros estamos pugnando por hacer ver a la comunidad, que aunque la sierra pues parece ser que está muy tranquila, sí tiene todavía algo de movimiento que tiene que ver pues con el empuje ancestral. De hecho, y hace un momento usted mencionaba acerca de una zona sísmica. No hay ninguna zona en nuestra tierra que sea completamente asísmica. Ay, o sea, eso no existe. No existe. No existe. Todos en un momento puede haber un... Dicen, es que aquí no es zona de sismo. Ahí sí o sí tiembla. Y pero acá se sintió como muy, muy diferente, porque yo recuerdo uno que sí estuve muy consciente
fue en la Ciudad de México, estábamos en los famosos churros del Moro y de repente los cubiertos se hicieron así, se empezaron a sonar contra la mesa y así, y me dice la persona con la que estaba, no te asustes, pero está temblando. Y lo ya pasó, me dice. pasó, pero sí. así con una tranquilidad Sí, y yo friseada, ¿verdad? Como dicen Sí. por ahí. Entonces, ninguna parte de nuestro planeta es Completamente así. asísmica. Sí, así es. Y Lo que cambia es la la frecuencia y la intensidad. intensidad. Nosotros vivimos uno en Costa Rica también, así que empezó todo, unos segundos y ya, Se fue. y se fue, ¿no? Aquí son de corta duración. Ya el registro nos está llevando poco a poco al grado 5, que bueno, hay que monitorearlo. Y aquí sí quisiera hacer un anuncio publicitario. Es que en la página de la Universidad Autónoma de Nuevo León hay un apartado que dice, ¿sintió usted un sismo? Entonces, si alguien de los radioescuchas en alguna ocasión percibe un movimiento, pues les pedimos que entren a ese apartado que está en la red, y ahí es un muy pequeño cuestionario, y eso Con ayuda. mucha responsabilidad. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas lo voy a decir así, de manera coloquial, la ciudadanía actúa como geófonos. O sea, que son los aparatitos que se colocan, o como sismógrafos, que detectan los movimientos y pueden decir, bueno, vi grietas, no vi grietas, me caí de la cama, no me caí de la cama. Obviamente en la noche se percibe más cuando está calmo, y eso ayuda muchísimo. Entonces, y esa ha tenido una aceptación nacional muy, muy importante. ¿Sintió usted un sismo? Entonces, ahí nos ayuda para la recopilación de información.